Un pobre joven fue desafiado con crueldad. Domar a un caballo imposible si quería ganar el amor de la mujer que amaba. El ranchero Samuel Whitmore lanzó la apuesta con la intención de humillarlo delante de todos, seguro de que nadie podría vencer a Midnight Devil. Pero Ethan Collins guardaba un secreto. Su fuerza no estaba en la riqueza ni en la violencia, sino en una voluntad que nadie había visto venir. Y lo increíble es cómo ese duelo cambió el destino de todos. Porque la justicia, al final, sí triunfó. El horizonte ardía en tonos rojos y dorados cuando Ethan Collins apareció en el viejo rancho de Samuel Whitmore. El aire estaba cargado de polvo, y cada tablón del cercado crujía como si conociera el peso de la prueba que estaba por comenzar. Samuel, un ranchero de mirada dura y manos marcadas por los años de trabajo, observaba al joven con cierto desdén. Para él, aquel muchacho sin tierras ni ganado no era más que un soñador condenado al fracaso. Aún así, algo en su interior lo impulsó a lanzar un desafío. Quizá por soberbia, quizá por el deseo de ponerlo en ridículo delante de todos. «Si domas mi caballo salvaje, podrás casarte con mi hija», declaró con voz firme, como si dictara una sentencia. Los hombres reunidos en el corral soltaron carcajadas. Ethan, con su chaqueta gastada y botas que habían visto demasiados caminos, parecía no tener nada que ofrecer. Sus ropas viejas y su andar cansado contrastaban con la fuerza del rancho y la reputación del animal que nadie había logrado controlar. Para ellos, era imposible que un pobre diablo pudiera lograr lo que ni los más hábiles vaqueros habían conseguido. Clara Whitmore, la hija del ranchero, escuchaba en silencio. Sus ojos, tan claros como el agua de un río en primavera, se clavaron en Ethan. Ella conocía su bondad y había visto su valor en pequeñas cosas que otros ignoraban, mientras los demás lo despreciaban. Ella intuía una fortaleza escondida en aquel joven que parecía cargar con el peso del mundo. Ethan no respondió de inmediato. Sabía que las risas de la gente eran tan filosas como cualquier navaja, pero su mirada se mantenía fija en Clara. No veía el reto como una burla, sino como la única oportunidad de ganar lo único que daba sentido a su vida: el amor. El viento levantó una nube de polvo que cubrió por un instante a todos los presentes. Cuando se disipó, Ethan alzó la cabeza y asintió. En ese simple gesto no había arrogancia, solo una determinación serena que contrastaba con la hostilidad de las miradas a su alrededor. Y así, bajo la luz sangrante del atardecer, quedó sellado un pacto que cambiaría para siempre el destino del joven pobre, del orgulloso ranchero y del caballo salvaje que aguardaba, furioso, detrás de los maderos. El amanecer trajo consigo un aire frío que recorría el valle. El sol apenas asomaba por detrás de las colinas cuando Ethan Collins se presentó frente al corral donde aguardaba la bestia. El caballo, negro como la medianoche, relinchaba con una furia que estremecía hasta a los más curtidos vaqueros. Su nombre, Midnight Devil, no era una exageración, sino la memoria de todos los hombres que habían intentado montarlo y habían terminado vencidos por su ímpetu. Los habitantes del rancho comenzaron a reunirse alrededor del cercado. Algunos se apostaban en la valla, otros se mantenían a prudente distancia. Pero todos esperaban lo mismo: la caída del pobre muchacho. Las voces se mezclaban en un murmullo cargado de apuestas y comentarios sarcásticos. La mayoría no veía en Ethan a un jinete, sino a un soñador destinado al fracaso. El caballo golpeaba con las patas la tierra reseca, levantando polvo que formaba nubes ante los primeros rayos de luz. Cada sacudida de su crin parecía un desafío. Sus ojos brillaban con la fiereza de un espíritu indomable, y su cuerpo entero era pura tensión, como un rayo contenido antes de la tormenta. Ethan no retrocedió. Avanzó hacia el corral con un paso firme, sin apartar la vista del animal. En su silencio había más fuerza que en cualquier grito. Los recuerdos de su madre le vinieron a la mente. Palabras suaves, enseñanzas sobre paciencia y respeto. Él sabía que la única forma de acercarse al caballo no era con violencia ni con miedo, sino con calma y convicción. Abrió la puerta del corral. El chirrido del metal pareció cortar el aire, y un silencio repentino se apoderó de todos los presentes. Midnight Devil se irguió sobre sus patas traseras, dejando escapar un relincho que retumbó en las montañas.
La multitud contuvo la respiración. Ethan dio un paso, luego otro, hasta quedar a pocos metros. No intentó lanzarse de inmediato sobre la montura. En cambio, comenzó a hablar en voz baja, murmurando frases que solo el viento podía escuchar. El caballo busamía. Movía la cabeza con violencia. Pero cada palabra parecía rozar la fibra invisible que unía a los dos seres. El tiempo se volvió lento. El sol ya estaba más alto, y la sombra del corral se deslizaba hacia los pies de Ethan. De pronto, el caballo dejó de golpear el suelo. Su respiración seguía agitada, pero ya no era un torrente de ira, sino un ritmo más cercano al del hombre que lo enfrentaba. Ethan extendió la mano, con la palma abierta y tranquila. Por un instante que pareció eterno, nadie se movió. Y entonces, contra toda expectativa, Midnight Devil bajó la cabeza. La multitud estalló en exclamaciones. Algunos no podían creer lo que veían. Otros murmuraban que era un milagro. Pero en el rostro de Ethan no había triunfo anticipado, sino concentración absoluta. Él entendía que aquel gesto era apenas el comienzo de la verdadera prueba. Lograr que el caballo aceptara no solo su voz, sino también su espíritu. Y bajo la mirada incrédula de todos, el pobre muchacho y la bestia salvaje iniciaron un duelo silencioso, donde lo único en juego era la dignidad de uno y la libertad del otro. El sol ya estaba alto en el cielo cuando Ethan Collins salió del corral montado sobre Midnight Devil. El silencio fue absoluto. Nadie en el rancho había imaginado semejante escena. El caballo más temido de la región trotaba con calma, obediente al joven que hasta esa mañana todos habían despreciado. Las carcajadas que lo habían recibido se transformaron en rostros boquiabiertos, incapaces de comprender lo que estaban presenciando. Algunos hombres se quitaron los sombreros en señal de respeto. Otros murmuraban que lo imposible acababa de suceder. Las mujeres observaban con una mezcla de asombro y esperanza, como si aquel instante anunciara que la justicia, de vez en cuando, también podía florecer en tierras secas. Samuel Whitmore, el ranchero, permanecía rígido. Su mandíbula apretada delataba la lucha interna. Había lanzado un desafío para humillar a un pobre, y ahora se encontraba atrapado en sus propias palabras. El peso del honor caía sobre él, y en el oeste la palabra de un hombre era ley. Clara Whitmore no podía contener las lágrimas. Al ver a Ethan sobre el caballo, entendió que no se trataba solo de un triunfo personal, sino de una demostración de carácter, de paciencia y de un amor que desafiaba todas las barreras. Dio un paso al frente, cruzando la línea invisible que la separaba de la multitud, y su mirada buscó la de su padre. «Padre, ha cumplido», dijo con voz clara y firme, que resonó más que cualquier grito de la multitud. El ranchero bajó la vista. Por primera vez en años, la dureza de su rostro se quebró. Tal vez recordó su propia juventud, cuando también luchó contra un mundo que lo despreciaba. Tal vez reconoció que había juzgado al muchacho no por lo que era, sino por lo que no tenía. Ethan desmontó despacio y caminó hacia Samuel con la brida en una mano y la frente erguida. No había arrogancia en sus pasos, solo respeto y la serenidad de quien había demostrado su valor. «Cumplí con tu palabra», dijo Ethan con voz tranquila. Samuel lo miró largamente, como quien contempla un espejo incómodo. «¿Finalmente?», asintió con un gesto lento y grave. «Has ganado, Collins. Mi hija es tuya». La multitud estalló en vítores. Los hombres golpeaban el suelo con las botas, las mujeres aplaudían, y algunos gritaban el nombre de Ethan como si fuera un héroe nacido de las propias tierras áridas del oeste. Sin embargo, para el joven, el verdadero premio no era la ovación, sino la mirada de Clara, que reflejaba confianza y amor. Midnight Devil se mantenía cerca, observando la escena con sus ojos oscuros. El caballo parecía haber aceptado su destino, pero no como un animal sometido, sino como un espíritu libre que había encontrado en Ethan a un compañero digno. Era como si entre ellos hubiera nacido un pacto secreto, sellado no con fuerza, sino con respeto. Esa tarde, el rancho cambió para siempre. Los que antes se burlaban de Ethan lo miraban con admiración, algunos incluso con un poco de envidia.
Los niños corrían imitando su figura, soñando que algún día también podrían montar un caballo indomable. Clara permanecía a su lado, y juntos parecían encarnar la promesa de un nuevo comienzo. El viejo Samuel, aunque derrotado en su orgullo, había recuperado algo más valioso: la certeza de que la grandeza no se mide por la riqueza, sino por el coraje. Cuando el sol comenzó a caer de nuevo, bañando el valle con luces doradas, Ethan alzó la vista al horizonte. En su corazón ya no había vacío. Había ganado no solo a Clara, no solo a Midnight Devil, sino a la propia desconfianza del mundo. Y esa victoria era más grande que cualquier rancho, más profunda que cualquier riqueza. En las praderas del oeste, donde el viento arrastra historias y el polvo borra huellas, quedaría grabada para siempre la leyenda del joven pobre que domó al caballo salvaje y cambió su destino.